Muy bien, continuamos con nuestra clase de la segunda parte que corresponde al tema de lo que es la redacción cohesionada y con coherencia a través del uso de los conectores. Veamos el siguiente ejemplo. Quiero que observen, para no leerlo, quiero que observen lo que está en rojo, por lo tanto, y, aquí nuevamente y, ni, así que, por ende, al mismo tiempo. Todas estas palabras que ustedes ven son conectores, son lo que permiten que las ideas puedan tener un sentido dentro del texto. Si nosotros no usamos conectores en los textos, en el discurso, incluso el discurso hablado, pues lógicamente que la intención de quien comunica el mensaje no llegaría a quien lo va a recibir. Aquí le estoy presentando una lista de conectores. Es importante esta lámina, todas por supuesto, pero quiero que se enfoquen en esta porque al final van a hacer una actividad que me va a llevar para el miércoles. Recuerden que todos los miércoles vamos a tener clases presenciales y las otras pues las haremos de esta manera, de manera asincrónica, y que usted pueda conectarse en el momento que usted quiera a través de un enlace en YouTube que yo les voy a dar al final. Bien, entonces bueno, fíjense toda la cantidad de conectores que tenemos y lo que ellos reflejan. Por ejemplo, conectores de adición, es decir, para sumar, para agregar. También, por ejemplo, también se logró que en los diputados, ejemplo, además se puede intuir con esta oración que asimismo se ha llegado a la conclusión que, y bueno, y otros conectores adversativos, es decir, que marcan una idea contraria. Luis fue al supermercado, sin embargo, no pudo comprar ninguno de los productos que tenía en la lista. Ahí en este caso estoy utilizando sin embargo como parte del conector, de manera tal que yo pueda estar creando una oración cohesionada. Recuerden, todos estos conectores me van a permitir crear a mí oraciones cohesionadas para que el discurso pueda fluir. Otros que tienen estos, fíjense los secuenciales. A veces uno redacta algo, uno escribe algo, o uno habla o menciona algo y no utiliza los conectores secuenciales. En este caso tenemos, primero se logró ubicar que las lluvias hicieron estragos en segundo lugar, y así pues finalmente, entonces todos estos conectores secuenciales en este caso me van a permitir tener un texto cohesionado. Los de comparación, en contraste, en comparación, entonces yo quiero que ustedes los utilicen, los empleen para una actividad que van a hacer posteriormente. Ya vamos a ver más conectores. Aquí tienen otros. Dice aquí arriba, ¿qué son los conectores? Son herramientas de la lengua. Utilícenla, muchachos, utilícenla, que permiten conectar o unir de forma lógica las distintas partes de un texto. Entonces, bueno, como les dije ya en otras ocasiones, al yo utilizar los conectores, mis ideas van a ser mayormente comprendidas por el receptor. Ok, entonces bueno, aquí tenemos los conectores, aquí tenemos la función del conector y algún ejemplo. Por ejemplo, vamos para acá. Antes, mientras, luego, después, por último. ¿Cuál es la función de estos conectores? Permitir unir las distintas partes de un texto relacionadas entre sí por el paso del tiempo. Se les llama temporales. Un ejemplo, fui a comprar pan, luego regresé corriendo a mi casa porque era muy tarde. Si yo no utilizara un conector en esta oración, diría, fui a comprar pan, regresé corriendo a mi casa porque era muy tarde. Pues para yo tener un texto cohesionado,
en el habla o en la parte escrita, yo debo utilizar un conector. En este caso estoy utilizando el conector luego. Otros conectores más, ustedes van a utilizar lo que ustedes quieran. Fíjense que tienen conectores acá, tienen conectores acá también en esta parte y indican acá cuál es la función. Por ejemplo, sin embargo, no obstante, son conectores que se utilizan para introducir un contraste, por ejemplo. Sin embargo, no obstante, no se lograron los objetivos planificados para este segundo semestre, por ejemplo. Algún otro, por ejemplo, en consecuencia, es importante. Por consiguiente, si usted quiere, digamos, introducir un efecto en alguna idea, pues utilice estos conectores. En consecuencia, podemos concluir o podemos definir, podemos, digamos, determinar que tal cosa y tal cosa. Eso es lo que es la función de estos conectores. Unos para reafirmar algo, para introducir una conclusión. ¿Okay? Aquí tienen otro ejemplo. Vamos a ver el uso de estos conectores. También, además, y más aún. Yo quiero un té, también quiero unas tostadas. En este caso, vean acá, ahí está el conector. Hoy vendrá Andrés, además vendrá Javier, nuevamente el conector. Jaime y Miguel son buenos amigos, más aún, ellos son primos. Fíjense la importancia de los conectores para poder darle cohesión a las ideas y luego hacer un texto, digamos, coherente. Nuevamente otro más. Juan estudió matemática, además historia. O María y Juanita fueron a comprar queso y mantequilla. Entonces tienes más ejemplos con conectores. Otros más. Hoy hace frío, en cambio, se indica oposición. En cambio, ayer hizo calor. Digamos, un conector los conectores de consecuencia. No estudió, por eso se sacó mala nota o logró una mala calificación. En el caso de secuencia, tenemos los conectores antes, después, luego y a continuación. En el ejemplo está iré a trabajar, después iré a pasear. Ahí está el conector después. Lo que yo quiero que ustedes utilicen en la actividad que vamos a planificar. Y acá los de secuencia, si usted va a hacer una receta, primero se pone a helar por 2 horas el tarro de leche, después se licúa la leche con el azúcar, la vainilla y la fresa, y por último se echa en un recipiente. Fíjense que utilizo primero, después, por último. Entonces estos conectores secuenciales me permiten a mí darle mayor cohesión al texto y que este sea más comprensible por el receptor. Esta es una actividad que quiero que ustedes hagan, luego la discutimos en clase. Me van a señalar cuál es el conector presente en cada una de esas 8 oraciones. En clase, ustedes me lo van a comentar. Entonces, ¿qué tenemos? Nuevamente retomo este cuadro, me parece importante. Recuerden, la coherencia se da a nivel mental. Yo no puedo, repito, tener una cantidad de oraciones que no tienen sentido, tratar de unirlas y intentar que éstas sean coherentes. No, las oraciones que yo vaya a plasmar, las ideas que yo vaya a plasmar en digamos en un texto, al escrito o hablado, deben ser coherentes. Es decir, lo que yo vaya a decir desde el punto de vista mental de las ideas, tiene que estar estrechamente relacionada. Y a nivel lingüístico, para que haya cohesión entre esas ideas, pues estaré necesitando los conectores, digamos los recursos conectores, los recursos gramaticales y los recursos léxicos. Pero como les dije, nos estamos enfocando en los conectores, porque los otros temas, pues ya ustedes lo han trabajado desde hace mucho, bien sea en la secundaria e incluso en la primaria. Bien, ahora,
Atención a esta parte porque tiene que ver con la actividad que ustedes me tienen que entregar para la próxima clase. Dice que es en una hoja aparte, ¿ok? Con su nombre y todas las formalidades del caso. Van a hacer una anécdota. Dice, ¿qué es una anécdota? Una anécdota es un relato de poca extensión. Bueno, esto de poca extensión relativo. Usted eche su cuento como usted crea conveniente, en las líneas que usted crea conveniente, sobre algún acontecimiento curioso o divertido. Lo puede crear, puede imaginarlo, no tiene que ser algo que realmente a usted le sucedió, puede inventarlo. Se emplea sobre todo en conversaciones, aunque también puede adoptar la forma de un texto escrito. Entonces, bueno, yo quiero que ustedes me escriban esto. ¿Cuáles son las características? Es breve. Si usted lo quiere extender un poco más, no se preocupe. Yo lo que quiero es que ustedes utilicen los conectores respectivos. Relata los hechos en orden secuencial. Importante esto. Es de carácter narrativo. ¿Cuáles son los pasos para escribir una anécdota? Piensa en algún suceso que hayas vivido o que alguna otra persona haya vivido. Sea curioso y divertido. Haz un listado con los hechos que ocurrieron y luego lo colocas a manera de redacción. Y reescribe los hechos relatando de forma ordenada cómo ocurrieron. Entonces, esta es la última actividad, esta es la última lámina, y quiero que se centren en esto. Me van a escribir una anécdota y quiero que me la lleven el miércoles. Me la van a entregar, así que no es que la hizo en su cuaderno y luego que la hizo en su cuaderno, pues entonces tiene que arrancar la hoja. No, hágalo en una hoja aparte, puede hacerla manuscrita o puede hacerla, si usted le parece, lo puede hacer con el computador, ¿no? En una hoja, digamos, en Word, en formato Word o PDF, si usted le parece. Recuerde que tiene que entonces entregarme esa hoja para la próxima clase, y lo crucial acá, no lo olvide, es que usted utilice los conectores. Van a utilizar los conectores en esta anécdota de manera tal que usted tenga un texto coherente y cohesionado. Eso es todo. Bueno, que tenga muy buenos días y espero que hayan disfrutado de esta clase. Hasta luego. Nos vemos el miércoles sin falta.